Y en el video de hoy vamos a estar viendo cómo rejuvenecer estas plantas de frutillas que te quedaron del año pasado y ahora para fines de invierno nos empezamos a encontrar con que tenemos las hojas amarillas, algunas empiezan a secar, otras empiezan a llenarse de flores muy chiquititas de las cuales algunas pueden terminar dando alguna mini frutilla. Pero otra cosa que también pasa en esta época del año es que las plantas empiezan a elevar la corona aproximadamente a unos 2 o 3 centímetros del sustrato y empiezan a sacar esta especie de raíces aéreas. ¿Cómo vamos a estar reubicando esa corona y analizando las raíces por si necesitan alguna poda? Porque lo que queremos lograr es tener plantas que se encuentren mucho más saludables, pero con mayor producción de hojas, porque a mayor cantidad de hojas vamos a tener mejor floración y mejor formación de frutillas. Así que arrancamos a rejuvenecer todas estas plantas que nos quedaron del año pasado para seguir cosechando un montón de frutillas. Para este video de hoy vamos a estar usando algún material que sirva para estar cortando, ya sea raíces, hojas. A esto los vamos a estar esterilizando con alcohol en algún atomizador o directamente en un frasco en donde lo podemos sumergir antes de hacer los cortes para estar esterilizando y evitando que nos entre algún tipo de patógeno. Y para todos esos cortes que hagamos y más que nada a nivel de las raíces vamos a estar usando canela en polvo junto a un pincel para estar espolvoreándosela ahí en esos cortes que podamos hacer a nivel radicular más que nada, porque es el lugar más sensible en donde pueden estar entrando patógenos. Y acá ya está la planta que vamos a estar rejuveneciendo. Como esta corona se nos fue ahí para arriba aproximadamente a unos 2 o 3 centímetros del sustrato, pero miren qué importante la cantidad de raíces que sacó. Estas raíces están muy expuestas al aire, por eso vamos a reubicar la corona. Antes vamos a estar haciendo el tratamiento en la parte aérea y revisando raíces. Y acá ya tenemos la planta, miren la maravilla de raíces nuevas que tenemos porque se está reactivando, pero la corona cómo se elevó. Estamos aproximadamente en unos 2 a 3 centímetros en donde hay un montón de raíces que están todavía de forma aérea. Y eso es negativo para estas raíces porque comparen con las que están acá abajo, en las que están en el sustrato, cómo ya se fueron ramificando. Y a mayor ramificación significa que vamos a tener mejor formación de hojas y mucho más desarrollo aéreo. Entonces a estas raíces que nos quedaron de forma aérea las tenemos que reubicar para ayudar a esta planta. Ya tenemos dos que estaban unidas, ahí lo corté, y ahora ya tenemos las dos plantas por separado. Y este corte que le acabamos de hacer acá, le vamos a poner ahí canela a los dos lados. Si bien está seco ya, pero no viene de más ponerle canela. Después a la tijera la vamos a esterilizar con alcohol directamente y vamos a empezar a ver las hojas. Primero vamos a intentar sacar desde la corona nueva todas las hojas secas que tenemos alrededor. Es tener una corona que quede totalmente despejada de estas hojas. Y en el caso que tengamos estas que las tenemos ya bastante marchitas, también se las podemos cortar. Las vamos a estar cortando ahí nomás abajo de la lámina de la hoja. Esta amarilla también. ¿Y por qué le estoy dejando estos pecíolos? Porque justamente acá vamos a estar teniendo un poco de fotosíntesis que nos va a estar ayudando a todo lo que va a ser la formación de nuevas hojas. Y ahora vamos a estar viendo estas frutillas que tenemos acá y estos pimpollitos que están apareciendo. Y la florcita chiquitita también. Ahí está. Primeras flores que empezaban a sacar ahora, porque esto es mucho gasto de energía para lo que es la planta. Vemos son hojas nuevas nosotros y una vez que tengamos todo este tipo de hojas nuevas, ahí sí vamos a empezar a dejar los nuevos pimpollos que vaya alargando y que se vayan formando nuevas frutillas. Por ahora lo que nos conviene es dejar estas coronas como la estamos teniendo acá en este caso. Vamos a hacer la misma limpieza. Y en este caso esta hoja se la vamos a sacar toda bien desde acá atrás porque está muy amarilla, ya va a terminar cayéndose. La vamos a espolvorear ahí para diferenciar cuando tenemos una flor para que, acá tenemos, ven, era una flor. Entonces a esto lo voy a terminar sacando y comparen esta que tenemos acá al lado. Esto ya es lo vamos a enfocar mejor, ahí. Esto que tenemos acá al lado ya es una nueva formación de hojas. El pimpollo se nota de abajo bien redondito y no se le ven hojas tan verdes como tenemos acá, sino que se ven mucho más claritas y se nota, si lo vemos también de arriba, que es más redondito el brote de una flor. Entonces esto se lo dejamos. Al sacar esta florcita que está acá, le vamos a estar dando más energía a que empiecen las nuevas hojas. Y le vamos a poner apenitas un poquito de canela para ese corte que estuvimos haciendo recién ahí. Tenemos raíces que están andando muy bien, raíces que están totalmente blancas. En este caso no vamos a hacer ninguna poda. Y la voy a volver a dejar acá enterrada porque traje unos casos más para ver si se les presentan algo parecido, cómo estar tratándolo. Vamos a estar analizando este caso. Por el lado de arriba ya vimos que es podar, pero por el lado de abajo, y miren en este caso,
¿Cuándo hay que estar podando las raíces? Acá ya vemos bien la coloración. Y vamos a separarla. Por acá tenemos blanco. Cuando tenemos blanco quiere decir que la raíz está viva, pero cuando las tenemos negras como están acá, recomiendo ahí es estar haciéndole directamente. Todo este corte radicular termina estimulando y sacando más número de raíces. Acá tenemos otro caso más en donde la planta nos largó una raíz muy principal y se fue a ramificar toda en el fondo. Entonces acá no tengan miedo en estos casos de cortársela de esta forma a las raíces, porque eso va a estar estimulando lo que va a ser la formación de nuevas raíces. Y acá sí espolvoreamos bien todo con canela. Acá tenemos otro caso. La corona nueva se fue también de nuevo para arriba. Calcúlenle, estaba acá originalmente, unos 4 centímetros para arriba. Entonces, otro punto importante. Nosotros mismos, a esta frutilla, es un caso espectacular este para ver. Acá tenemos todo lo que es la corona nueva, en donde empezamos a ver las raicitas nuevas que están ahí. Pero todo esto que está acá abajo prácticamente está todo muerto. Empezar a doblarlo hasta donde vemos que tenemos la nueva corona. Justamente ahí termina y se ve todo verde, que se ve hasta donde llegan estas raíces. Ahí vamos a ir con lo que es la tijera y la vamos a cortar. Enseguida, ¿qué hacemos? Le ponemos la canela en lo que es el corte. Le damos con la canela ahí para ayudar. Miren qué maravilla esto. Si empezamos a sacar todas estas hojitas que están acá, ¿con qué nos encontramos? Miren ahí qué maravilla. Todas raíces nuevas. Entonces, acá tenemos la corona totalmente activa ahora. Le voy a sacar la otra. Ahí está. Y vamos a liberarla de todas estas hojas secas que tenemos para exponer todas estas raíces nuevas. Ahí está. Miren lo que es esto. Una maravilla, una genialidad. Entonces, a nosotros acá lo que nos conviene ahora es estar poniendo, después de haberle hecho este corte, estar enterrándola justo por donde empieza a aparecer el nuevo brotecito. Porque todas estas raíces se van a reactivar y van a reemplazar a todo lo que cortamos recién. Acá tenemos otra planta totalmente rejuvenecida. Y en este caso, y hacemos la última para ya empezar a ponerlas directamente en lo que es el sustrato nuevo. En este caso también tenemos raíces que están totalmente muertas. Las vamos a cortar ahí abajo. Miren lo que es esta planta. Pobre planta ya está, que está súper castigada, pobrecita. Y vamos a despegarle de todas estas hojas secas que tenemos acá. Vamos a empezar a identificar la corona. Y lo que pueden a veces notar, a ver si acá tenemos, mira, justo me vino. Miren esto qué bueno que está. En lo que son las plantas que están viejas, lo que hay que revisarle en todas estas brácteas que tenemos acá abajo, son todas estas hojitas, las vamos a ir a empezar a sacar y miren con lo que nos encontramos acá. Es normal que tengamos cochinilla algodonosa, ¿ven? Acá arriba, fíjense, se esconden acá, entre estas brácteas acá arriba, ahí tenemos. Ahí tenemos cochinilla algodonosa. ¿Cómo lo solucionamos a esto? La rociamos con alcohol al 80 y esto es una de las mejores formas de controlar todo lo que es esta cochinilla. La recomendación acá es ir sacándole todas estas brácteas y vamos a ir mirando. Y miren acá, seguimos teniendo la maravilla que siempre les digo. Miren cómo la corona se fue para arriba y tenemos nuevas raíces. Entonces a esto lo vamos a limpiar bien de estas brácteas secas. Ahí va. Y vamos a cortarlo a partir de donde vemos estas raíces que fueron saliendo. Hasta donde llega lo que es la nueva corona que se formó acá arriba. De acá para abajo lo cortamos. Vamos a espolvorearle ahí un poco de la canela. Ahí está. Y tenemos, vamos a cortar esta otra hoja seca que tenemos acá. Y acá ya tenemos esta planta totalmente rejuvenecida porque tenemos ya todas estas raíces de la nueva corona en donde vamos a empezar a rejuvenecer y lograr plantas de excelente calidad. Vamos a ir ahora a todo lo que es la parte de la puesta de estas plantas en lo que son las nuevas macetas. Y ahora te voy a estar mostrando cómo reubicar lo que va a ser esta corona porque es súper importante para estar dándole a estas nuevas raíces una nueva vida, una regeneración impresionante para que la planta se superpotencie. Te lo voy a estar mostrando acá con este vaso de precipitado, pero esto es nomás a modo de muestra para que veas hasta dónde tenemos que estar poniendo esta corona. Vamos a ir con el sustrato hasta ahí. Y la idea es la siguiente. Vamos a poner la corona ahí. Ahí la estás viendo dónde está. Bueno, hasta ahí es donde tendría que estar
Ahí está. Fíjate hasta dónde quedó lo que es la corona. Justo a nivel de lo que es el sustrato con lo que es la parte aérea. Porque todas estas raíces que tenemos ahora acá se van a empezar a activar y a desarrollar súper rápido. Y acá te lo estoy mostrando para que veas que la corona nueva, que era todo este sector que vimos recién con todas las raíces nuevas, es lo que tiene que quedar bajo tierra, pero justamente ahí arriba de esta corona, en donde empezamos a ver las nuevas hojas, esto tiene que quedar sobre lo que es la tierra. Te voy a mostrar cómo las ponemos directamente en macetas, y en este caso, a mayor cantidad de raíces que tengamos, vamos a estar usando una maceta que sea un poquito más grande. Ahí tenés más o menos el tamaño de lo que vendría a ser la planta esta de frutilla con lo que es la maceta. Una maceta en donde entren ahí bien cómodas como tenemos acá, y a medida que vaya creciendo a lo largo del tiempo las vamos a ir cambiando de macetas para darle mayor espacio. Y siempre recordando que donde tenemos la aparición de lo que son estas hojas, esto va a ir para arriba. Acá se nota perfecto dónde va a estar la corona de lo que va a ser el año siguiente. Agarramos la mezcla hasta que preparamos para lo que son las frutillas, que ahora ya te voy a decir cómo la estoy preparando. Y acá lo importante es ir apretando bien para darle ese contacto a las raíces con lo que es este nuevo sustrato. Y ahí ya la tenemos espectacular. Dejamos toda la parte nueva arriba, toda bien podada y anda súper bien. Y hacemos una más para estas que son súper chiquitas. Acá en este caso, fíjate lo que tenemos. Una florcita. Se la vamos a sacar. Y acá viene otra más que también se la vamos a estar sacando. Ahí va. Le vamos a poner un poquito de canela en los dos cortes esos que hicimos, y el otro ahí y ahí. Y como tenemos acá muy poquitas raíces, por acá recuerden que teníamos ya lo que es la corona nueva, entonces acá se va a estar enterrando hasta este sector, que es donde empezamos a ver que aparecen todas las nuevas hojas. Entonces lo único que vamos a tener para poner bajo tierra va a ser este pedacito acá súper chiquitito, hablando casi de 1 centímetro. Entonces, ¿cómo tratamos estas plantas de frutillas en estos casos? Ponemos el sustrato, apretamos bien, que quede bien compacto esto, bien compacto ahí, bien apretado, y hacemos apenas el huequito para poner esta plantita hasta ahí. Entonces, como ya estaba compacto desde el inicio, esto ya es mucho más fácil que la planta quede ahí súper bien agarrada. Una vez que ya tenemos todas las frutillas puestas cada una en su maceta y que quede bien compacto, lo que vamos a hacer, vamos a estar regándolas, y acá pueden aprovechar también a tirarle arriba de las hojas si ustedes llegaron a ver que las hojas quedaron con sustrato, para ir sacándoselo. Este es un momento fundamental porque hay que lograr una buena hidratación. Va a tardar un poquito en irse esta agua, pero una vez que ya empezó a hidratarse lo que es este sustrato, va a andar súper bien. Te voy a estar mostrando cómo es que preparo este sustrato. Lo que uso yo acá es turba, que es producto de lo que es el musgo Fang, se puede usar pinocha en reemplazo, y lo que es el compost maduro, que usa aproximadamente 50% de compost maduro y 50% de lo que sería turba. También se suelen conseguir lo que son los sustratos para las plantas que necesitan ahí un poquito de acidez. Y una vez que ya el agua entró bien en lo que es el sustrato, que ya está hidratándose bien todo, lo que le hago es, le agrego musgos. En este caso, bueno, es este que lo tengo en pleno cultivo. En este caso los cultivo de esta forma. Ya les voy a estar enseñando cómo se cultivan todo lo que son estos musgos. Y lo que puede hacer es ir tomando porciones, lo va sacando así de a poquito. Y se pueden ir sacando porciones en donde las vamos a ir colocando así en forma aleatoria en lo que es la superficie, y de esta forma lo que va haciendo el musgo va a ir empezando a alargar lo que son cápsulas que van a alargar esporas, y después se empieza a expandir por todo lo que es la superficie hasta llegar a cubrirlas. Entonces está bueno ponerlo un poquito así en todo lo que es el alrededor. Cuando ya empiezan a cubrir lo que son las macetas, miren, en este caso, y una característica importante del musgo es que cuando lo empezamos a ver que empieza a tomar esta forma de deshidratación, es totalmente normal porque este musgo es reviviscente, se seca y vuelve a revivir, pero nos va a estar avisando cuando le falta agua a lo que es la maceta. Cuando ni bien hacemos lo que es este trasplante, es conveniente que estén a media sombra. Cuando empezamos a ver que tenemos hojas nuevas, lo vamos corriendo más para lugares donde le empieza a dar mayor cantidad de sol, y en el verano tener cuidado que la intensidad que él tiene el sol últimamente es muy fuerte y las puede estar quemando
a lo que son las hojas. Pero por lo general le gusta mucho lo que es el sol porque es una planta que va a estar dando fruta y para poder dar esa fruta necesita energía que la va a estar captando por todas estas hojas que les vamos a estimular nosotros ahora, de todas estas plantas de lo que fue el año pasado, que se van a cargar de flores y de frutillas.